Alaska. Segunda parte. Situado al borde de Alaska, se encuentra el lugar de Norteamérica más remoto de la humanidad, la isla de Attu. Un equipo de 20 personas vive y trabaja en la estación de guardacostas de Attu, proporcionando información de navegación a los barcos y aviones que surcan las traicioneras y tormentosas aguas del norte del Océano Pacífico y el Mar de Bering. La isla de Attu se encuentra en un extremo de la cadena de las Islas Aleutianas. Es el punto de Norteamérica situado más al oeste. Está a 2.400 kilómetros de Anchorage y a solo 1.600 de Japón. La mañana del 3 de junio de 1942, una flota de la Armada japonesa apareció entre la niebla al sur de las Islas Aleutianas. 6 meses después de Pearl Harbor, los altos mandos japoneses intentaban proteger sus conquistas en el Pacífico. Temiendo que las fuerzas estadounidenses pudieran llegar a Japón desde sus bases en las Islas Aleutianas, hicieron un ataque preventivo. Su objetivo era el puerto pesquero de Dutch Harbor, situado a mitad de camino de las Islas Aleutianas y base militar del Ejército y la Marina Americana en 1942. Sin previo aviso, los torpedos japoneses atacaron Dutch Harbor y se cobraron 78 víctimas. Pillaron por sorpresa a las fuerzas estadounidenses y para muchos fue como la segunda parte de Pearl Harbor. Cuatro días después, las tropas japonesas invadieron la isla de Attu. También atacaron la isla de Kiska, situada a 400 kilómetros al este de Attu, donde asaltaron una estación meteorológica del ejército y capturaron al equipo que estaba allí. Ahora los japoneses tenían un punto de apoyo en Norteamérica, y esto solo fue el comienzo. Esta es la primera vez que Estados Unidos será invadido desde la guerra de 1812. No se puede pasar por alto la obligación política y psicológica de echar a los japoneses de allí. Había que sacarles del territorio estadounidense. Los americanos lanzaron una ofensiva aérea contra los invasores. La base americana de la isla de Uknak, situada a 965 kilómetros, era la más cercana de Kiska. Esto puso a los bombarderos americanos B-17 al límite de sus posibilidades. Tuvieron que luchar contra la densa niebla que rodea las islas en verano para poder encontrar el camino. Es probablemente el momento de mayor confusión en esta niebla de guerra. Nunca estás seguro de qué haces o de a dónde vas. Más de 100 aviones se estrellaron contra las montañas o simplemente desaparecieron entre la niebla y no volvieron a aparecer. Los americanos necesitaban desesperadamente una base aérea más cercana para acortar los tiempos de vuelo. En agosto, las fuerzas americanas llegaron a la isla de Adak a solo 400 kilómetros de Kiska. No había espacio suficiente para un aeródromo y los ingenieros americanos tuvieron que improvisar. Drenaron y rellenaron una cala y la cubrieron con placas de metal. Al cabo de 10 días ya tenían un aeródromo de más de 1,5 kilómetros en Adak. Los bombarderos B-17 y B-24 y los cazas P-38 ya podían atacar las islas de Kiska y de Attu a su antojo. Sin embargo, en octubre, la niebla dio paso a unas tormentas brutales. Con vientos de hasta 300 kilómetros por hora que causaron estragos. Ese otoño, 9 aviones americanos fueron derribados, pero 63 se perdieron a causa del mal tiempo. El invierno trajo peores condiciones. Los aviones estaban más tiempo en tierra que en el aire. El tiempo estaba ganando la guerra. Era una lucha de 4 esquinas. En una, el Imperio de Japón. En otra, Estados Unidos. Y en las otras dos, el tiempo.
En la primavera de 1943, los americanos tenían claro que solo con bombas no iban a echar a los tercos japoneses de Alaska. La operación Cangrejo de Tierra para invadir Attu se puso en marcha. El 24 de abril, las tropas de infantería se embarcaron en barcos de transporte en San Francisco y partieron hacia el norte. Entrenadas para combatir en el desierto del norte de África, las tropas no estaban preparadas para las condiciones del Ártico. Los agitados mares les dieron una pista de la pesadilla que les esperaba. Dix Fetzer, un joven de 18 años, iba a bordo. Los barcos se balanceaban de arriba abajo. Era muy incómodo. Había que hacer turnos para subir a vomitar a cubierta. El 11 de mayo comenzó la invasión de Attu. Se preveía una operación rutinaria en la que bastarían 3 días para echar al enemigo del territorio estadounidense. Las tropas americanas que llegaron a Attu se llevaron una sorpresa muy desagradable. 10.000 hombres armados con rifles M1 y con comida para 3 días aseguraron 3 cabezas de playa. Superados en número, los 2.600 soldados japoneses se retiraron a las montañas. Las tropas americanas se metieron de lleno en la tundra resbaladiza. No había ningún sitio para secarse o ponerse a cubierto. Hacía mucho frío. Llovía y había niebla. Era deprimente. La sorpresa se escondía detrás de cada árbol. No había protección. Los japoneses se protegían en la niebla de las montañas. Ellos podían vernos, pero nosotros a ellos no. Los americanos, desprotegidos, empezaron a tener muchas bajas. Incapaces de ver lo que había delante, se metieron en una trampa de niebla mortal. Si hubiéramos tenido contra quién luchar, no habría sido tan horrible. Pero es que no se veían ni los fogonazos de sus armas. Muy de vez en cuando salía el sol unos minutos y levantaba un poco la niebla. Pero en cuanto intentábamos avanzar, empezaban a matarnos uno a uno. Las tropas americanas avanzaban muy lentamente. La operación para recuperar Alaska en 3 días se convirtió en un baño de sangre que duró 2 semanas. Está claro que los mandos estadounidenses infravaloraron tanto la fuerza y la tenacidad de los japoneses como su deseo de permanecer en la isla de Attu. El 25 de mayo, tras 2 semanas de lucha, los americanos se atrincheraron en las empinadas pendientes de la montaña Engineer Hill, pocos metros por debajo de los afianzados japoneses. No había escapatoria posible y los japoneses decidieron aguantar hasta la muerte. Estábamos, yo diría que a unos 10 o 12 metros de los japoneses. Todos oímos el clic y supimos perfectamente lo que era. Una granada que venía hacia nosotros. Cuando llegó, uno de los chicos la cogió y se la tiró de vuelta. No les explotó tampoco a ellos y nos la devolvieron. Entonces sí explotó. Y fue cuando la cosa se puso espantosa. Mis 3 amigos. En fin, ellos no sobrevivieron. Y yo sí. Dix Fetzer fue trasladado al hospital de campaña de Eidak con el oído destrozado y la rodilla estallada. 4 días después, los estadounidenses acorralaron al enemigo en un valle. Habían muerto 1.600, pero aún quedaban 800 que intentaron un último ataque desesperado. Se lanzaron de frente contra las ametralladoras de los norteamericanos atrincherados en Engineer Hill. Los japoneses fueron vencidos, pero no derrotados. No les podíamos conquistar por su convencimiento.
Si les ibas a coger, cogían una granada, la activaban, se la ponían en el vientre y sonreían. Con su ataque frustrado, 500 japoneses hicieron un suicidio colectivo al pie de Engineer Hill. La batalla de Attu terminó y 1.300 kilómetros cuadrados de suelo americano fueron reconquistados. Murieron 550 estadounidenses y 3.000 más fueron heridos o sufrieron congelaciones y enfermedades por las temperaturas extremas. Solo sobrevivieron 28 japoneses. El 99% murió. Por el número de hombres involucrados, la batalla de la isla de Attu se consideró la segunda más sangrienta de toda la guerra. Pero los japoneses seguían ocupando la isla de Kiska, a 400 kilómetros al este. En agosto, una incontenible fuerza de 35.000 hombres, 4 veces los enviados a Attu, invadieron Kiska. Sin embargo, el caprichoso tiempo de las islas aleutianas tenía la ventaja. Protegidos por una densa niebla, barcos japoneses se habían colado en el puerto de Kiska 2 semanas antes y habían evacuado a sus 5.000 hombres. Los norteamericanos invadieron una isla vacía. Tardaron 15 frustrantes meses en echar a los invasores de América. Fue la única campaña de la guerra que tuvo lugar en suelo estadounidense. Los norteamericanos habían vencido al enemigo y sobrevivido a la tormentosa Alaska a duras penas. 20 años después, en marzo de 1964, Alaska volvería a parecer un campo de batalla, cuando el mayor terremoto que ha azotado a Norteamérica se cobró un número altísimo de víctimas. Alaska es una tierra que se define por sus grandes montañas y su interminable costa. Su ciudad más grande parece pequeña por la inmensidad de sus alrededores. Anchorage tiene 250.000 habitantes, casi la mitad de la población total del estado. Parece una ciudad moderna americana cualquiera, por lo menos en la superficie. Pero debajo hay una tierra inquieta. En 1964, uno de los terremotos más devastadores de la historia azotó Anchorage y casi la borra de la faz de la Tierra. Las colisiones de la placa tectónica de Norteamérica con la del Pacífico han ido dando forma a Alaska desde hace millones de años. Esto la convierte en una de las áreas sísmicas más activas del mundo. 6 de cada 10 de los terremotos más grandes de Norteamérica han tenido lugar en Alaska. Cada mes se registran y miden del orden de 1000. Y no los pillamos todos. Hay terremotos de magnitud 4 que no se miden en las islas aleutianas, que podrían fácilmente ser noticia en California. En marzo de 1964, lo último en lo que pensaban los residentes era en lo que estaba pasando 22 kilómetros bajo tierra. Alaska era un estado casi nuevo que se había unido a los 48 4 años antes, en 1959. La vida americana normal parecía empezar a afianzarse aquí. La tarde del 27 de marzo, Susan Bramstead iba conduciendo por esta calle de la parte sur de la ciudad con su madre. Nos paramos en un cruce y nuestro perro empezó a saltar por el coche, del asiento de delante al de atrás. Estaba muy nervioso. Aquí, en la iglesia episcopal de Todos los Santos, el reverendo Norman Elliot estaba preparando su oficio. Todos los viernes de Cuaresma teníamos la costumbre de dar el oficio del Vía Crucis. Empezamos a las 5:15. A 220 kilómetros hacia el este, en el pueblo marítimo de Valdez, John Knudsen, un camionero de Anchorage, llevaba una nevera a la tienda de electrodomésticos de Gilson. Era un día normal. Era Viernes Santo.
Estaba detrás de la tienda de Gilson. En Anchorage, el reverendo Elliot recitaba un verso bíblico. Contemplaba el telón del templo cuando se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra empezó a temblar y las rocas a quebrarse. El terremoto. En ese momento, a las 5:36, se desató en Anchorage, Alaska, el mayor terremoto ocurrido en Norteamérica. Un trozo de corteza terrestre como de unos 100 kilómetros de ancho por 800 kilómetros de largo empezó a rasgarse y romperse. No tengo ninguna conexión con Anchorage. Entonces el suelo se abrió y la tierra desapareció delante de nosotras. No dejó más que un agujero negro. Esto es una emergencia, una emergencia. Un Volkswagen iba delante de nosotras y había bajado la calle. Y me acuerdo que pensé, pobre hombre, habrá muerto. Pasados 60 segundos, la tierra seguía temblando. Se abrieron fisuras en la tierra que se tragaban todo lo que había encima. La tierra seguía girando y moviéndose y los edificios empezaron a derrumbarse. Vi cómo las paredes venían hacia nosotros y luego hacia atrás. Las lámparas golpeaban el techo a ritmo. Pasaron 2 minutos. El nuevo edificio de JCPenney se derrumbó y murieron 2 personas. La Cuarta Avenida se abrió por la mitad. A unos kilómetros de la parte sur de la ciudad, el barrio de Tarnagain Arm se metió en el mar. Allí las casas se habían construido sobre arcillas blandas e inestables. Desaparecieron 3 personas y 75 casas. El temblor ya llevaba 3 minutos. En Valdez, John Knudsen miraba desde el borde del pueblo a unos 200 metros de los muelles cuando llegó el fin. Justo aquí había un muelle de enlatado. Y a unos 120 metros estaba el muelle principal, donde atracaban los barcos grandes. El carguero China estaba descargando el muelle cuando el temblor llegó. Bajo el mar, los desplazamientos de tierras en el océano crearon olas sísmicas gigantes llamadas tsunamis. La ola más grande se elevó unos 64 metros a las afueras de Valdez. Las olas lanzaron al carguero de 7.000 toneladas por los aires. Vi la proa del China por encima de un edificio del muelle. Salí pitando de allí. Di media vuelta con mi camioneta y me fui. El mar se tragó todo lo que se cruzó en su camino. Recogí al hombre que manejaba el enlatado y le pregunté, ¿dónde está tu mujer? Y me contestó, la última vez que la vi estaba en el remolque y luego vi el remolque girando por el agua con la ola golpeándolo. Así que supongo que se ha ido. Fueron arrastradas 35 personas. Valdez quedó en ruinas. Casi 5 minutos después, la tierra paró de temblar. Había durado más de 4 veces que el gran terremoto de San Francisco de 1906. Las olas que se generaron en Alaska fueron tan grandes que acabaron con la vida de 15 personas en las costas de Oregón y California, a 3.000 kilómetros. El temblor registró la asombrosa magnitud de 9,2, el más potente de la historia de Norteamérica. La cantidad de energía liberada en el terremoto de 1964 es más o menos la equivalente a la que se liberaría en unas 63.000 bombas del tamaño de la de Hiroshima. En Alaska murieron 131 personas y 5.000 perdieron sus hogares. Los afectados se unieron.
enterraron a los suyos y empezaron a reconstruir sus destrozadas vidas. Hoy una nueva Anchorage resurge de las cenizas de la antigua. En Tarnagain Arm se han construido lujosas viviendas con vistas al océano, justo encima de los escombros del antiguo barrio. La tierra arcillosa sigue siendo inestable. En Valdez se construyó un puerto nuevo en tierras más altas a unos 6 kilómetros costa abajo. Hoy, el pueblo antiguo es un cementerio. Con las mareas bajas se pueden ver los horribles restos de la destrucción de aquel día en las marismas de los muelles destrozados. Fue aterrador. Me trae recuerdos. Cuando hay un pequeño temblor en la ciudad, me asusto enseguida. Los supervivientes del terremoto de 1964 nunca lo olvidarán. Y una realidad horrible e impresionante que no se puede ignorar es que las fuerzas que movieron la Tierra lo siguen haciendo aquí cada día. La geología de Alaska volvería a ser noticia 5 años después, en 1969, cuando se encontró petróleo en North Slope. La noticia dio lugar al mayor proyecto de construcción privada de la historia, el oleoducto de Alaska o Trans-Alaska Oil Pipeline. En 1974, uno de los proyectos más ambiciosos y complicados que ha intentado el hombre empezó a desarrollarse en la Gran Alaska. El oleoducto de Alaska iba a atravesar 1.280 kilómetros del terreno más escabroso del mundo. Sus constructores se enfrentaban a unas condiciones ambientales extremas y a retos de ingeniería. Pero por hacer una gran fortuna estaban dispuestos a casi cualquier cosa. Empezaba en el extremo norte del continente, en North Slope. Aislada, infértil y llena de petróleo, la nación estaba ansiosa. En 1969, las compañías petrolíferas que perforaban a 2.700 metros de profundidad, por debajo de la capa helada, dieron con el campo de petróleo más grande de Norteamérica. Debajo de la bahía de Prudhoe había 20.000 millones de barriles de crudo. Cómo sacar el petróleo supuso un reto casi imposible. Es uno de los lugares más inaccesibles del mundo, con un clima muy difícil, temperaturas extremas y prácticamente sin infraestructuras. Sin embargo, había tal cantidad de petróleo que se dieron cuenta enseguida de que desarrollarlo sería muy rentable. Las compañías petrolíferas propusieron construir un oleoducto que recorriera 1.290 kilómetros desde la bahía de Prudhoe al puerto Valdez, que no tenía hielo. La apuesta era grande. El dinero no era problema. Las compañías petrolíferas tenían un gran interés en que el proyecto fuera deprisa, porque hasta que el petróleo no llegara a Valdez, no empezarían a ganar dinero. El boom petrolífero de la Gran Alaska estaba en marcha. La construcción empezó en la primavera de 1974. Igual que con la fiebre del oro del Yukón 80 años antes, todo tuvo que importarse: los materiales pesados, las tuberías y el personal. Una ola humana de 50.000 personas se dirigió al norte en busca de dinero y aventuras. En todas las revistas aparecía el oleoducto de Alaska y lo que iba a suceder. Se convirtió en leyenda. Así que, cuando tuve la oportunidad de conseguir un trabajo, lo cogí. Le contrataron como ingeniero de proyecto y Bill Howitt dobló su salario de repente. La construcción estaba dividida en 6 sectores. Se trabajaría simultáneamente en todo el recorrido. En los sectores del norte, los ingenieros se encontraron con el mismo problema que los constructores de la autopista de Alaska: el permafrost. El petróleo salía a 145 grados.
Si enterraban una tubería llena de petróleo caliente, el permafrost se fundiría y convertiría la delicada tundra en un baño de lodo. La solución de los ingenieros fue construir el primer oleoducto exterior del mundo. La tubería iría por un ingenioso soporte vertical llamado VSM, Vertical Support Member. Había unos disipadores del calor especiales en los soportes de los postes por los que circulaba amoníaco deshidratado. Esta sustancia química quitaba el calor y lo liberaba a través de radiadores de aluminio. La tubería se apoyaba sobre una base recubierta de teflón que se deslizaba de adelante a atrás a medida que la tubería se expandía y contraía con los cambios de temperatura. Hicieron falta 78.000 VSM para llevar 675 kilómetros de tubería, más de la mitad del recorrido total. Los científicos temían que las tuberías en la superficie pudieran detener la migración anual del caribú, así que colocaron algunos VSM más altos en lugares estratégicos para que los animales pudieran pasar por debajo. En los sectores sin permafrost, los trabajadores cavaron zanjas y enterraron las tuberías. Después, los equipos de soldadores unieron las tuberías. Para neutralizar el frío del exterior se utilizaron herramientas especiales para calentar los extremos de las tuberías antes de fundirlo. Supuestamente las 66.000 juntas pasaban estrictos controles de calidad. Sin embargo, pronto aparecieron soldaduras defectuosas y de mala calidad que empezaron a atormentar a los constructores. A finales de 1974, el Consorcio del Petróleo decidió que las obras continuaran durante el invierno. Los trabajadores se preparaban para lo peor. La gente creía que no se podría trabajar durante el invierno, que las condiciones eran tan horribles que nadie sobreviviría. Las ventiscas alcanzaban los 64 kilómetros por hora y las temperaturas llegaban a 60 grados bajo cero. Con el viento frío, la sensación térmica podía llegar a ser de 130 grados bajo cero. Se instalaron talleres con calentadores portátiles para que los trabajadores se protegieran de las condiciones letales. Los vehículos permanecían encendidos 24 horas al día para evitar que los motores se pararan. De camino hacia el sur, había que atravesar tres de las mayores cordilleras montañosas. La primera era la Gran Cordillera de Brooks, en el norte. La única manera de atravesarla era por el paso Atigun, a 1.400 metros por encima del mar. Este es el punto más alto del recorrido. Atigun fue muy duro porque había mucho material suelto. Era muy estrecho y había avalanchas la mitad del año y desprendimientos de tierras. Unas condiciones muy peligrosas. De hecho, tuvimos que parar bastante. Aquí, el permafrost obligaba a poner tuberías elevadas. Sin embargo, las avalanchas acabarían con ellas. Así que los ingenieros improvisaron. Construyeron una caja de hormigón dentro de una zanja de 1.600 kilómetros de largo. Dentro, la tubería quedaba aislada. Cubierta con más hormigón, la tubería quedaba protegida de avalanchas y el permafrost quedaba a salvo del calor. A medida que descendían hacia el sur por el interior, se encontraron con otro reto: 800 ríos y arroyos. En los pasos pequeños, la tubería cruzaba el río y se sujetaba al fondo con collares de hormigón. Cada 12 metros de tubería se ponían 34 kilogramos de hormigón para evitar que se fuera río abajo. Pero cruzar el poderoso Yukón era otra historia. 800 metros de ancho y un caudal de 5,66 metros cúbicos por segundo eran demasiado para poder vadearlo. Tuvieron que construir un puente de acero que costó $30 millones para llevar el oleoducto y los vehículos. Era el primer puente de la historia que se extendía por un río de 3.200 kilómetros de largo. En octubre de 1975, después de un año y medio de construcción, se llegó a la mitad del camino. El proyecto entraba en su segundo invierno y los retrasos a causa del tiempo y 43 millones de euros invertidos en reparar soldaduras defectuosas estaban elevando los costes muchísimo. La carrera se centraba en terminar la tubería y empezar a bombear petróleo antes de que las compañías petrolíferas quebraran. Esto eran buenas noticias para los trabajadores que estaban ansiosos por hacer horas extra. Mucha gente trabajaba los 7 días de la semana 12 horas al día. Sus cheques aumentaban considerablemente. Había muchos camioneros que ganaban más que el gobernador o el vicepresidente de Estados Unidos.
Había muchos soldadores y camioneros que ganaban 1.500 euros a la semana. Cargados de dinero y hartos de la vida en el bosque, los trabajadores iban a ciudades como Fairbanks en sus poco habituales días libres. En 1970 en Alaska había una mentalidad como la de la época de la fiebre del oro. La prostitución, el juego y el abuso de drogas se dispararon. Las fortunas que se hacían en el oleoducto se perdían en la ciudad en los días libres. Pero no había descanso y ocio suficientes para prepararles para el obstáculo final: cruzar las montañas de Chugach. Aquí el reto consistía en una pared vertical de 1.200 metros desde el paso de Thompson hasta la costa. El paso de Thompson era muy difícil por el tremendo desnivel. No se podía manejar un tractor allí. Los cigüeñales de los tractores oruga no estaban diseñados para lubricar el motor. Al estar cerca del final de la tubería, el trabajo se ralentizó hasta paralizarse. La tierra estaba ganando la batalla. Desesperados por seguir adelante, los ingenieros inventaron una especie de raíles para llevar la tubería montaña arriba. Se levantaban por el aire las partes de la tubería y se subían con un cabrestante por la pendiente hasta que se dejaban en su sitio. La montaña era tan empinada que los soldadores tenían que trepar sujetos con arneses para poder terminar el trabajo. En mayo de 1977 se hizo la última soldadura. 3 años después del comienzo, el oleoducto por fin estaba terminado. El 20 de junio se encendió la estación de bombeo número 1. Lo que más recuerdo es cuando el petróleo empezó a fluir. Esa tubería que había estado tan fría se templó y se calentó. Fue un sentimiento increíble saber que estaba ahí y saber que estábamos a punto de encender las bombas y de mandarlo por todo el oleoducto. El petróleo tardó 3 semanas en llegar a Valdez. El 1 de agosto, el primer tanque cargado salió del puerto. Con un presupuesto inicial de 800 millones de euros, al final el oleoducto costó más de 6.400 millones. Ha sido el proyecto de construcción privado más caro de la historia. Para las compañías petrolíferas mereció la pena. El oleoducto ha conseguido más de 14.000 millones de barriles de petróleo, con unos beneficios de más de 100.000 millones de euros. Cuanto más trabajaba en el oleoducto de Trans-Alaska, más me daba cuenta de lo inteligentes que eran los que lo habían diseñado. Atravesamos 3 de las mayores cordilleras montañosas y cruzamos la división continental. Todavía me parece impresionante lo que conseguimos. Pero el oleoducto se está quedando anticuado. Estaba diseñado para durar 20 años y se acerca a los 30. La tubería de más de 1 centímetro de acero está corroída. Cuesta 80 millones de euros al año solo mantenerla. El oleoducto y los enormes buques que transportan el oro negro desde Valdez se han convertido en símbolo de la Alaska moderna. Pero sería necesaria la unión del hombre y la máquina a una escala más humana para llegar a transformar la vida incluso en las esquinas más remotas de la Gran Alaska. Los pilotos del monte. Hoy en día, en Alaska están menos aislados que nunca. Esto es gracias a un grupo de élite conocido como los pilotos del monte. Cada mañana, Dirk Nikisch se enfrenta al intolerable terreno de Alaska y a sus condiciones extremas con su avioneta. Vuela en un radio de unos 400 kilómetros desde su base en Colfoot, encima del círculo polar ártico, para transportar todo tipo de cosas, desde alimentos hasta gasolina. En este punto, la pista de aterrizaje es un lago helado. Hola, Dirk. Hola, Steve. ¿Has encontrado el lago otra vez? El servicio que proporcionan los pilotos del monte se ha vuelto esencial aquí.
Capaz de transportar cualquier cosa a cualquier sitio, esta avioneta reduce los 1.700.000 kilómetros cuadrados de Alaska a escala humana. Pero esta libertad tiene su precio. Es el tercer trabajo más peligroso de Alaska. Ha sido así desde que el piloto pionero Noel Wien empezara a volar aquí en 1920. No hay duda de que hay un grado elevado de estrés en cada vuelo. El piloto que vino con mi padre en 1924 le dijo que este país no estaba hecho para los aviones. Y se fue. Noel Wien se quedó e hizo historia. Fue el primero en volar desde Anchorage hasta Fairbanks. Pero su biplano ISO estándar, con 3 plazas y un motor de 150 caballos, no estaba preparado para temperaturas bajo cero. Con la cabina abierta el piloto moriría de frío, y el agua para refrigerar el motor se congelaría y lo estropearía. El cambio tecnológico que necesitaba llegó en 1927 con su avión Stinson Detroiter. Con un motor de aire frío no había refrigerante que se pudiera congelar. La cabina cerrada y con calefacción protegía al piloto. Volar ahora en Alaska todo el año era posible. Wien empezó con vuelos semanales con correo entre Fairbanks y Nome. Las 3 semanas que tardaban los perros en recorrer 900 kilómetros se redujeron a 7 horas de vuelo. En 1930 los pilotos del monte volaban hasta cualquier esquina de Alaska. Para muchos pueblos remotos era una visión increíble. Cuando aterrizabas, el pueblo entero se acercaba. Algunos de ellos no habían visto ni un coche en su vida, y de repente vernos aparecer en el cielo era impresionante. El aislamiento de Alaska se estaba debilitando. La gente tenía ahora una cuerda que le unía al mundo exterior gracias a estos valientes pilotos. Mantener esa unión requería vuelos en unas condiciones muy duras. El tren de aterrizaje estaba diseñado para diversos terrenos. Esquíes para nieve y hielo, pontones para aterrizar en el agua y ruedas de gran tamaño para terrenos con baches. Los pilotos perfeccionaron el arte de aterrizar en cualquier superficie. Los aterrizajes de emergencia necesitaban 900 metros y había muchos lagos o claros que no tenían más de 150 metros. Un paso en falso podría ser desastroso. Aterrizábamos en ríos o lagos con corrientes muy fuertes y el tren de aterrizaje se veía afectado por el sobreesfuerzo. Teníamos muchos problemas al año solo por el tren de aterrizaje. Los pilotos del monte modernos necesitan aviones diseñados para terrenos con muchos baches. Hay muchos que en lugar de uno nuevo, eligen aviones clásicos de hace 50 años, como este de Havilland Beaver de 1952. Es un diseño muy utilizado y se puede confiar en él. Tiene unas alas pequeñas para vuelos lentos que te permiten entrar y salir de sitios relativamente pequeños. El diseño de la puerta te permite meter un tambor de 200 litros de lado o de pie. Aunque tiene 50 años, realmente creo que es el mejor avión que existe para hacer lo que hago. El clima extremo de Alaska es un reto diario. Vientos huracanados o la densa niebla ponen la vida en peligro, y más en las montañas que en ningún otro lugar. Paul Roderick vuela en el Parque Nacional de Denali con su de Havilland Beaver. Denali es tan grande que tiene su propio clima. Las condiciones impredecibles no dejan margen de error. La predicción del tiempo es lo más importante. Si viene mal tiempo o si va a mejorar. Una vez estás en una montaña es como entrar en un reino sin puerta de salida. Equipos como el GPS pueden ayudar, pero al final es el juicio de cada uno el que marca la diferencia al volar. Los buenos pilotos conocen sus límites y no vuelan por encima de ellos. En este tiempo que no perdona y en materia de accidentes,
hay que pensar en el cuándo y no en el y sí. Han muerto más de 500 pilotos de los montes volando en Alaska. Hay unos 100 accidentes y 10 muertes al año. Si un piloto sobrevive a un accidente, intentará arreglar el avión en el monte. Pero si no hay solución, su única opción es ir a pie. Mi padre cayó a 65 kilómetros al sur de cualquier civilización y caminó 128 kilómetros en primavera. Hoy en día ningún piloto sale sin un botiquín de primeros auxilios. Yo llevo una Magnum del 44, un hornillo. Hay que llevar un buen cuchillo y cerillas. Yo siempre llevo esas cosas porque nunca se sabe. En teoría, si aterrizas en un lago y tienes algún problema, lo que tienes en el bolsillo es lo que conseguirás. Con todos los riesgos que conlleva, para sobrevivir en este trabajo tienes que estar bien preparado y tener suerte. Oren Hudson lleva 66 años volando aquí y ha tenido un accidente. Hay un antiguo dicho que dice que no hay pilotos viejos ni osados. Yo soy viejo y calvo. También soy intrépido y mezquino y feo. Puede que todo eso constituya un piloto del monte, no lo sé. Con sus 84 años, Oren desafía lo inimaginable. Y sigue volando en su Grumman Wheelton de 1942. Si volviera atrás y pudiera rehacer mi vida, haría exactamente lo mismo que he hecho. Incluso hoy, los pilotos del monte siguen siendo necesarios aquí. Esto es un claro símbolo del estado tan salvaje de Alaska. Más grande que el hombre o la máquina, es una tierra más grande que la vida. Al final, solo los que entienden su alcance y su poder y la respetan, sobreviven en la gran Alaska.